Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Hoy les contamos lo que pasó esta semana en Hispanoamérica. Esto es de sur a norte, el resumen con las noticias del lunes 8 al viernes 12 de abril de 2024. E iniciamos este viaje en los países del Atlántico Sur. En Argentina, el diputado libertario Alberto Berti Venegas Lynch defendió públicamente la libertad de los padres de no enviar a sus hijos a la escuela para que ayuden en el taller, porque para él la educación es responsabilidad de los padres. La ministra de Educación, Sandra Petovelo, le respondió al diputado que la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento liberal humanista justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos. La ministra de Educación también precisó que si bien los padres pueden ser los primeros y naturales educadores, esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación, dijo la ministra. El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comentó que entre los 6 detenidos como autores de los asesinatos y violencia en Rosario se encuentran 3 menores de edad. El miércoles, un impresionante despliegue policial desalojó a los que se manifestaban en los alrededores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en Buenos Aires. El saldo fue 10 detenidos y una avenida que se mantuvo despejada hasta el jueves, porque ese día pararon los transportistas de Buenos Aires. Piden aumento de sueldo. Y el gobierno de Javier Milei insiste en proponer un masivo blanqueo de capitales justo cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viene de asumir el lunes la vicepresidencia del organismo de la OEA encargado de coordinar las estrategias hemisféricas para combatir al crimen internacional, blanqueo de capitales incluido, según explicaron los medios. En Uruguay, el expresidente José Pepe Mujica entró al debate electoral y propuso que el futuro gobernante done el 40% de su salario. Los precandidatos del oficialista Partido Nacional aprovecharon para calificar la propuesta como pura demagogia y coincidieron en la necesidad de generar empleos y mejorar los servicios del Estado. En su nota, la agencia Infobae hizo las cuentas y ese 40% representaría $327,000 al final del periodo presidencial. También recordó que Mujica donó el 80% de su salario cuando fue presidente de Uruguay. Hagan sus cuentas. Por otro lado, Infobae también me informó que el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina de Planeación y Presupuesto y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional crearon un visualizador en tiempo real de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un testigo de la ONU, citado por Infobae, alabó las bondades de la interfaz porque todos pudieron visualizar que, si bien Uruguay avanza bien en todos los aspectos del desarrollo sostenible, aún queda mucho trabajo por hacer en el rubro del combate a la pobreza. Ahora subamos por los países mediterráneos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, visitó a su homólogo paraguayo, Santiago Peña, para oficializar su condición de sedes de la Copa del Mundo 2030, y el viernes ambos mandatarios volaron a Uruguay, donde seguirán estrechando sus relaciones bilaterales. Desde Paraguay, los medios informaron que todo marcha bien en las relaciones bilaterales que mantiene este país con Argentina, que junto con Uruguay participa en la ruta comercial que, surcando los ríos Paraguay y Paraná, conduce el comercio paraguayo hacia el Atlántico. Se trata de la hidrovía Paraguay-Paraná. Por otro lado, en este año, las exportaciones paraguayas crecieron 3,3% según cifras del Banco Central de Paraguay citadas por Infobae. Los principales clientes de este país se encuentran en Chile, Argentina y Brasil, y el aumento se debería a una mayor demanda de soya, arroz y harina de soya. Y en un contexto donde los medios paraguayos muestran a los partidarios del expresidente Horacio Cartes en su lucha por mantenerse en el poder, el gobierno de Estados Unidos insistió en que el presidente Santiago Peña debe combatir la corrupción y las empresas delictivas transnacionales. En Bolivia, los medios informaron que 4 conductores bolivianos murieron y cientos de camiones bolivianos quedaron varados en Paraguay mientras esperaban cargar combustible para la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, según informa EFE. El gobierno boliviano anunció el envío de una comisión investigadora a Paraguay para averiguar
qué está pasando con las condiciones de trabajo de los camioneros. Por otro lado, La Nación cara a cara informó a EFE que el oro y la plata que se encuentran en el hundido galeón San José y que espera su rescate frente a las costas colombianas les pertenece. Samuel Flores es el representante de la comunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han presentado su demanda para recuperar el tesoro y construir un museo en su comunidad para recordar el despojo y la explotación colonial. La comunidad cara a cara, el gobierno de Colombia y el gobierno de España pujan por un porcentaje del tesoro. Por lo pronto, el líder indígena ha propuesto que España se quede con la madera y los cañones del barco hundido. Recorramos ahora las costas del Pacífico. En Chile, esta semana, la ministra del Interior, Carolina Toá, manifestó la indignación de su gobierno ante las constantes declaraciones de funcionarios venezolanos negando la existencia del grupo criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua. Es un insulto no al gobierno de Chile, sino al pueblo de Chile y a los pueblos de Latinoamérica. Inaceptable, dijo ante los medios y recordó que los países como Perú, Ecuador y Colombia también son víctimas de grupos como el Tren de Aragua. El jueves, los medios informaron que el presidente Gabriel Boric llamó a consultas a su embajador en Venezuela y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de no trabajar con los países del sur latinoamericano en la lucha contra el crimen y temas de migración, como lo hace con Estados Unidos. El viernes, la Fiscalía de Chile informó a los medios que solo queda el móvil político como la causa del secuestro y el asesinato del militar venezolano Ronaldo Ojeda y agregó que solicitará la extradición de 2 venezolanos que huyeron a Venezuela para huir de la investigación. Y luego del espectacular operativo que las autoridades policiales chilenas realizaron contra el grupo criminal Los Trinitarios, de origen dominicano, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo un llamado para fortalecer la lucha contra el crimen y el combate al lavado de activos, es decir, el blanqueo de dinero en la región. En el Perú no quedaron muy convencidos de las explicaciones que brindó la presidenta Dina Boluarte sobre el origen de los valiosos relojes y joyas que venía exhibiendo. Su última versión fue que se los prestó el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien ahora es investigado por la Fiscalía. El Congreso decidió no enjuiciar a Boluarte, porque si la destituyen tendrían que convocar a elecciones generales, ya que ella era la vicepresidenta del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Por otro lado, esta semana los medios confirmaron que en noviembre visitará el Perú el presidente chino Xi Jinping para inaugurar el puerto de Chancay, que se convertirá en el más importante del Pacífico suramericano. Los medios también informaron que hasta el momento no existe ningún plan de desarrollo por parte de las autoridades peruanas y el alcalde Juan Álvarez reconoció que falta realizar obras de infraestructura básica como sistemas de agua, electricidad, escuelas y ordenamiento urbano, entre otras. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos anunció la futura construcción de un puerto espacial en la norteña ciudad de Talara. Se trata de una obra conjunta de la NASA y Fuerza Aérea Peruana para aprovechar los beneficios de esta zona cercana a la línea del Ecuador y que facilita el despegue de cohetes por la velocidad angular de la rotación de la Tierra, lo que permite el ahorro en el uso de combustibles. En Ecuador, y bajo el lema de ningún delincuente puede ser considerado perseguido político, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenó que las fuerzas policiales ecuatorianas allanaran la embajada mexicana y esta semana el gobierno no ha dejado de insistir que el ex vicepresidente Jorge Glass no debía gozar de asilo. Si bien todos los países manifestaron su unánime rechazo a la invasión de la sede diplomática, algunos países tomaron nota del cuestionable uso que ciertos gobiernos hacen de la figura del asilo político. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa pidió desde su exilio europeo presionar al gobierno ecuatoriano para liberar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien a mitad de semana pasó por el hospital tras negarse a comer, y al día siguiente regresó a la cárcel de alta seguridad La Roca para continuar con su huelga de hambre oficializada por medios ecuatorianos el jueves.
Y en México, los medios informaron que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa viajó a Estados Unidos en plena crisis diplomática. Noboa deja el Ecuador con el estado de excepción finalizado, pero con los militares participando en las labores de seguridad pública. Y llegamos al norte amazónico. El lunes, los medios en Colombia informaron que el 11 de abril comenzaría el racionamiento de agua en Bogotá. Se trata de una medida para evitar escasez, y es que los reservorios no tienen suficiente agua. Ese mismo lunes, los cancilleres de Panamá y Colombia, Janaina Tehuaney y Luis Gilberto Murillo, aseguraron de manera conjunta que no han abandonado a los migrantes en el Darién, que en su mayoría son venezolanos. También reconocieron una situación complicada y pidieron apoyo internacional. En otro tema, el expresidente colombiano Álvaro Uribe enfrentará un juicio penal por sobornar testigos e impedir las investigaciones sobre su relación con grupos paramilitares. Y el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno comenzará a pagar las indemnizaciones para las 106.000 víctimas de la guerra interna colombiana. La nota de Deutsche Welle indica que desde 1996 la guerra ha generado más de 9 millones de víctimas. Desde Venezuela, el ELN pidió reactivar las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia a partir del 12 de abril, según una nota de Reuters, que también informó que los guerrilleros piden la presencia de los países garantes que son México, Cuba, Venezuela, Brasil, Chile y Noruega. Este fue uno de los temas que conversaron los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro cuando se reunieron en Venezuela este martes. Maduro también mencionó otros temas como la invasión a la Embajada de México o la situación en Palestina, y ambos mandatarios prometieron trabajar juntos para la paz y estabilidad de la región. De los migrantes venezolanos en el Darién, nadie habló. Siguiendo en Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab informó que el martes arrestaron al ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, quien también fungió como ministro del Interior y Justicia, exgobernador de Aragua y todopoderoso ministro del Petróleo del 2020 hasta el año pasado, cuando renunció abruptamente y desapareció de la vida pública venezolana luego que se hiciera público un escándalo de corrupción al interior de la empresa estatal de petróleos venezolanos, según información de AP y que se puede encontrar en Wikipedia. El Aissami había sido acusado por Estados Unidos en 2017 como uno de los principales facilitadores para que el narcotráfico embarque sus cargamentos a México desde Venezuela. El Aissami también había sido acusado de formar parte del Cártel de los Soles cuando fue gobernador de Aragua entre 2012 y 2017. La agencia AP explicó que el fiscal venezolano Saab acusó a El Aissami de burlar los controles y fiscalizaciones gubernamentales de Venezuela en su papel de ministro del Petróleo, donde una de sus principales tareas era burlar el embargo comercial estadounidense y vender el hidrocarburo venezolano a través de turbias redes transnacionales. Considerado un peso pesado en la política del gobierno venezolano desde el gobierno del extinto expresidente Hugo Chávez, ahora deberá explicar un agujero financiero en la estatal petrolera venezolana de $3.600 millones en facturas por cobrar, según Reuters, aunque otros medios hablan de un desfalco de $15.000 millones. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá el lunes comenzó el juicio contra los protagonistas del caso de los papeles de Panamá, la masiva filtración de datos que expuso los vericuetos legales y financieros que utiliza el crimen global para ocultar sus fortunas. En su nota, Deutsche Welle recordó que Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora también esperan juicio en Brasil por el caso de Lava Jato, quien abrió una caja de Pandora con información delincuencial como los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a distintos políticos latinoamericanos. En la revelación del caso Papeles de Panamá participaron más de 400 periodistas de todo el mundo y los resultados comenzaron a publicarse en los diarios de 76 países en simultáneo desde abril del 2016.
una docena de líderes globales, 128 políticos y funcionarios públicos, cientos de deportistas, artistas y personas acaudaladas de más de 200 países ocultaron sus fortunas en esta red. Por otro lado, las autoridades panameñas esperan que el Canal de Panamá recién volverá a la normalidad en 2025. En su nota, Deutsche Welle informó que por el momento circulan 27 buques diarios por este canal cuyas aguas provienen de unas lagunas que sufren la escasez de lluvias. En Costa Rica, el Poder Judicial dio marcha atrás al decreto emitido por el presidente Rodrigo Chávez para reducir el arancel a las importaciones de arroz del 35% a 3,5% para el arroz con la cáscara y 4% para el arroz pilado. Según el presidente, era una medida emitida por la intención de ayudar a la canasta familiar. Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso costarricense, Paulina Ramírez, recordó que el Estado sigue sin pagar su deuda con la Caja Costarricense de Seguridad Social, cuyo monto ya representa el 30% del presupuesto nacional, según la nota de la República. En Cuba siguen buscando la manera de mejorar la distribución de los productos de la canasta familiar normada. En la nota, el vocero oficial, Grama, explicó que el gobierno les ha pedido a los municipios que busquen formas más creativas para cumplir con la disponibilidad de productos. En el mismo texto, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, explicó que están buscando cómo evitar la corrupción entre los inspectores que deben verificar que los precios no suban mucho en el sector privado cubano. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro, en su calidad de presidenta pro tempore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y el Caribe, convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para discutir la querella diplomática que enfrentan a Ecuador y México. Los representantes de Perú, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Paraguay rechazaron acudir a esa reunión y además indicaron que no están contentos por la manera en la que la presidenta hondureña desempeña la función de presidenta pro tempore. Por otro lado, el ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, mostró el nuevo mapa de Honduras que distribuirán a todas las escuelas para corregir la extensión territorial que pasó de 112.492 kilómetros cuadrados a 112.777 kilómetros cuadrados. Esta precisión la consiguieron con el empleo de tecnología de medición satelital. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega anunció el fin de semana que, en solidaridad con México, su gobierno también rompía relaciones diplomáticas con Ecuador. Recordemos que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se encuentra alojado en la embajada nicaragüense en suelo panameño, también por sentencia y acusaciones por corrupción. Por otro lado, el gobierno de Nicaragua acusó una vez más ante la Corte Internacional de Justicia al gobierno de Alemania por facilitar el genocidio en Gaza, y el gobierno alemán señaló que el gobierno nicaragüense tiene una visión parcializada del conflicto que enfrenta a Hamás e Israel. La defensa alemana resaltó que su país es el mayor donador de ayuda humanitaria a Gaza y reconoció que está comprometido con la seguridad de Israel, dada la historia que ya todos conocemos. Desde el ataque de Hamás a Israel, Alemania no ha vendido ni municiones ni armas a Israel. Las ventas militares alemanas a Israel fueron binoculares, chalecos, cascos y ventas de material de entrenamiento no aptas para combate, según puntualizó uno de los abogados del gobierno alemán, Christian Tams. Al final de la semana, el gobierno nicaragüense cerró su misión diplomática en Alemania. El presidente de Guatemala anunció que la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María Iturbide, quedó fuera del equipo de gobierno luego de que los medios informaran que su hija utilizaba el vehículo y la seguridad del ministerio para sus asuntos personales. El presidente Arévalo explicó que en su gestión serán muy cuidadosos con la utilización de los recursos del Estado. Por otro lado, Deutsche Welle resaltó el viernes que el Poder Legislativo votó en contra del decreto de la presidencia guatemalteca que declaraba al país en estado de calamidad ante los incendios en los bosques y un vertedero que ha llevado a que numerosas escuelas cierren.
Los diputados que votaron en contra acusan al gobierno de falta de transparencia en la ejecución de los recursos y garantías constitucionales en las acciones que el gobierno propuso para ejecutar el combate contra los incendios. Y llegamos al norte. El gobierno de México cortó relaciones con su par de Ecuador luego de que la embajada mexicana fuera allanada por las fuerzas policiales ecuatorianas que capturaron al ex vicepresidente Jorge Glass. Al respecto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sugirió, según una breve nota de la agencia Reuters, que el gobierno de Daniel Noboa solo pudo realizar ese asalto a la diplomacia porque se siente con apoyo de otros gobiernos o poderes. La nota no especifica nada más. Y al comienzo de la semana los medios hablaron del primer debate presidencial que, según el Universal, superó en audiencia a la telenovela La Rosa de Guadalupe. El debate tuvo la misma cantidad de espectadores que un partido de fútbol y solo una pelea de box con Saúl El Canelo Álvarez, una carrera de Fórmula 1 con Sergio El Checo Pérez obtuvieron más rating que este debate político. Varios medios citaron las declaraciones de Xóchitl Gálvez, que dijo: «Las embajadas en mi gobierno no van a ser cuevas de delincuentes. Yo no le daría asilo a alguien que está acusado en el caso Odebrecht, por ejemplo». El jueves, Claudia Sheinbaum explicó que las cuentas de su familia que aparecen en los Panama Papers, los papeles de Panamá, están vinculados a una herencia que en realidad tampoco se trata de grandes sumas de dinero. La candidata del oficialismo sigue liderando las preferencias en las encuestas con 17% de ventaja sobre Xóchitl Gálvez, según el periódico El Financiero. Y la agencia AP informó el martes sobre las protestas que se desarrollaron el lunes en Chilpancingo, Guerrero, donde siguen preguntándose por la suerte de los 43 estudiantes y un profesor desaparecidos en 2014. Esta vez quemaron más de una docena de vehículos y atacaron edificios gubernamentales como la oficina del gobernador. Y finalizamos con el dato de la semana. Este martes, la empresa de servicios financieros JP Morgan emitió su famoso indicador de riesgo país, un indicador para que los inversionistas sepan dónde están confiando sus capitales. Y son 5 los países latinoamericanos que superan a Estados Unidos en seguridad económica. Se trata de Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y Guatemala. En el fondo de la tabla se encuentra Venezuela. Un poquito más arriba, pero aún con una calificación muy baja, aparecen Bolivia, Argentina, Ecuador y El Salvador. Bueno, y estas fueron las noticias más relevantes de esta semana, narradas desde el oeste de la isla de Montreal, donde vivimos un lindo eclipse el lunes. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden compartir este resumen con sus amigos y también pueden suscribirse a nuestros canales en YouTube o SoundCloud. Esto fue De Sur a Norte y hasta la próxima semana.